Buenos días. En primer lugar, saludo afectuosamente a don Antonio Hernán Gómez, párroco de esta parroquia San Ginés, y lo hago con gratitud por haberme invitado y querer contar con mi humilde aportación en los actos que se llevan a cabo en este tiempo litúrgico de Cuaresma, teniendo también en cuenta que estamos celebrando en Madrid, en la Real Colegiata de San Isidro, el primer año santo jubilar de este santo agrícola patrono de esta villa, concedido por el Santo Padre para conmemorar el 4º centenario de su canonización. Saludo cordialmente a este cualificado auditorio, donde veo amigos y caras muy conocidas. Saludo a todos en general por su asistencia. Deseo mencionar especialmente a quien me ha presentado, doña Icía Aragonés, a don Ángel Luis Miralles, mi párroco en la Real Colegiata, a don Carlos Aguilar, coordinador de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, y a los congregantes y miembros de la Junta de Gobierno y vocales de la Real Congregación de Naturales de Madrid, entre ellos a mi esposa Maribel. Créanme que para mí es un gran honor estar en esta histórica iglesia que conserva el recuerdo de tantas personalidades, como los literatos Lope de Vega, hablaremos de él, y Quevedo, o el gran músico Tomás Luis de Victoria. Sobre San Isidro se puede hablar desde la historia, el arte, la literatura, y un servidor, como creyente, se centrará en el aspecto religioso y espiritual, pues no podemos olvidar que si tratamos de San Isidro, él realmente es un santo, y todo, absolutamente todo, deriva de ello, pues es lo primero y nuclear referido al patrono de María. Esto que parece obvio, lo repetí varias veces cuando participé en el 2021, a instancia de la Comunidad de Madrid, en el expediente de declaración de bien de interés cultural de las fiestas de San Isidro de Madrid. Es algo que parece una perogrullada, pero lo repetía porque a veces se olvidaba. Y la realidad es que no habría fiestas de San Isidro si en Madrid no hubiera existido un madrileño, un labrador llamado Isidro, y que además es un santo con todo lo que ello conlleva. Pues bien, voy a comenzar desgranando paso a paso el contenido del título de mi conferencia. San Isidro, labrador, un santo universal, que une lo religioso y lo pagano. Hemos de partir de algo sobradamente conocido, pero imprescindible para iniciar este itinerario que propongo. ¿Qué son los santos? La palabra santo deriva del latín sanctus, traducción de la voz griega agios. En un principio, santo no se refiere a la calidad moral o ética de una persona, sino al hecho de que ésta ha sido elegida por Dios para servir a un propósito divino, separándola del común de los mortales. Santos son los que han sido elegidos para servir a Dios. Los santos lo son porque se tomaron en serio el Evangelio y, siendo servidores de Cristo, vivieron para Dios y para el prójimo en el amor. Siguiendo una reflexión de Monseñor Martínez Camino, los santos han llegado a la perfección destacando por sus virtudes, convirtiéndose en modelos capaces de mostrarnos un camino hacia esa perfección y al tiempo intercediendo ante Dios por los hombres y siendo esperanza de salvación. Los santos han de ser nuestros amigos en el camino, nos indicarán el camino, amigos con los que estar, amigos con los que volver siempre, amigos a los que preguntar, a los que contar. San Isidro es un amigo y Dios mismo nos habla a través de él. En palabras de Benedicto XVI, al santo le es suficiente el amor de Dios que transmite en su servicio al prójimo. El Papa Francisco dice que los santos son el rostro más bello de la Iglesia, que reflejan a Jesucristo en el mundo de hoy. San Isidro es un santo de la puerta de al lado, en frase también del Papa Francisco. Deseaba pasar desapercibido, pero la fuerza de su santidad arrastraba y atraía. Irradiaba luz evangelizadora entre los suyos. Realmente produce asombro ver vidas tan normales y, sin embargo, tan extraordinarias. San Isidro entendió perfectamente nuestra llamada a ser santos. Hemos de aspirar a serlo. Los santos están para que nos estimulen e intercedan por nosotros. En la Iglesia hay nuevos beatos y santos, cuya vida y existencia casi conocemos a la perfección, pues han sido contemporáneos nuestros. ¿Cómo no citar al Padre Pío,
a la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Rubio, a José María Escrivá, a la Madre Maravillas, a Juan XXIII, a Juan Pablo II, a Rafael Arnaiz, por ejemplo. Pero estos son santos ya anclados en la historia, y algunos muy antiguos. Y ese es nuestro caso, el de San Isidro. Dicho esto, y antes de adentrarnos de lleno en la figura de San Isidro, entiendo que es primordial que conozcamos su contexto histórico, puesto que fue un vecino en esta misma villa, pero que vivió hace más de 900 años. Estamos en la España de la Alta Edad Media, lo que ahora los historiadores denominan como plena Edad Media, entre los siglos XI y XII, y en el contexto de una paz inestable por las numerosas y continuas incursiones violentas de los almorávides. El norte ibérico, surcado por numerosos peregrinos europeos, recorren el camino, entre comillas, para acudir a la tumba del apóstol Santiago. Nuestro santo fue contemporáneo, por ejemplo, del gran arzobispo Diego Gelmírez, una de las grandes figuras del románico europeo, pues convirtió a Santiago en una urbe de referencia en la Europa románica, impulsando una de las más grandes y perfectas iglesias de peregrinación, como es la Catedral Compostelana. Llegados a este punto, es preciso indicar que me es muy difícil tratar sobre San Isidro sin citar continuamente y tener presente a su esposa, Santa María de la Cabeza. En muchos momentos me voy a referir a ambos como una familia cristiana de trabajadores campesinos que, amando a Dios, manifestaron su amor al prójimo compartiendo sus bienes con los necesitados. Más adelante recordaremos de nuevo esta descripción. ¿Cuántos casos hay en la Iglesia Católica de matrimonios de santos? Bien pocos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos la gracia de encontrarnos ante el primero de ellos. Hagiografía es la historia de la vida de un santo, en nuestro caso referida a San Isidro Labrador. Antes de adentrarme, todos estos prolegómenos son para destacar algunos puntos principales, y en muchos casos ha habido casos en que hay prejuicios, tanto históricos en la vida y en la biografía de San Isidro. Pues es para, antes de ello, dejar claras una serie de cuestiones, como por ejemplo esta. Para valorarlo bien, como digo, aclarando prejuicios, considero importante aludir a las fuentes de la historia, a las fuentes documentales y a la tradición oral. En San Isidro confluyen ambas y son fuentes complementarias. Por lo que deseo es poner en valor estas fuentes orales y la tradición oral, dado que en San Isidro han tenido y tienen una gran relevancia, tanto por la época como por la humilde clase social a la que él pertenecía. Las fuentes orales, la tradición oral, son relatos verbales que sirven para conocer el pasado y que son transmitidos por una cadena de testigos directos y basados en un hecho histórico o personaje real, en algunos casos adornados por la admiración que generan. Es decir, son relatos que parten de situaciones históricas verdaderas y se relacionan con una época y un lugar determinados, narrando la historia de personajes reales, incluso con indicación de determinados lugares con precisión. Estos relatos se integran en el mundo cotidiano de la comunidad a la que pertenecen y en la que se originan, por lo que aportan verosimilitud. Tales narraciones se transmiten de generación en generación con la finalidad y el propósito de difundir esos conocimientos a las generaciones futuras, para asegurar su persistencia. Suelen ser breves, sencillas, espontáneas, que parten del sentir general, sin poderse evitar que al ser repetidas infinidad de veces, vayan modificándose con adornos y apareciendo variantes de una misma historia real. Todos estos relatos reales, cuando se dan las condiciones adecuadas, logran plasmarse por escrito y aparece, dándonos forma, la literatura histórica. No podemos olvidar, por ejemplo, el caso de los abuelos contando a sus nietos sus propias vivencias históricas. La tradición oral es una fuente grande de conocimiento, utilizada tanto por la historia como por la antropología y otras ciencias sociales,
Y si antes había sido hasta menospreciada, a partir del primer tercio del siglo XX adquirió una connotación bien diferente, pasando a ser valorada como una fuente completa para la reconstrucción de la historia, rompiendo así el excesivo culto al documento escrito, independientemente de su veracidad, pues es de todos patente que a lo largo de la historia han existido y existen infinidad de documentos falsos con un determinado fin, como por ejemplo inventariar reliquias falsas a fin de otorgar mayor poder a los monasterios. Acabo esta puesta en valor de la tradición oral aludiendo al gran historiador y antropólogo belga Jan van Sina, quien afirma que en la historia de la humanidad la tradición oral es inseparable de cualquier sociedad, porque es la memoria colectiva del pasado y que existe y ha existido en todas las culturas. Pues bien, teniendo en cuenta las fuentes hagiográficas referidas a San Isidro Labrador, documentales y orales, muchas plasmadas en literatura histórica, en biografías, nos podemos preguntar: ¿cómo es que conocemos con bastante detalle la vida de un simple agricultor, de un pocero, de un laico normal de hace más de 900 años? ¿Cuál es la base para tener un conocimiento tan certero? No era clérigo, no era un potentado, sino que era un hombre normal del pueblo, casado, trabajador asalariado. Podríamos decir, era uno de tantos cristianos mozárabes de aquel entonces. Por tanto, ¿dónde está la clave? Todo ello nos lleva a la conclusión de que San Isidro y Santa María de la Cabeza debieron de ser unas vidas tan extraordinarias, tan excepcionales, tan poco habituales, con unas actitudes tan bondadosas y que brillaron tanto entre sus vecinos, que seguro que por inspiración divina movieron a un clérigo. Él podía por su cultura, pues el pueblo llano solo ejercitaba la tradición oral, ya que carecía de los saberes básicos. Como digo, le movió a este clérigo, o mejor, sintió la necesidad y asumió la gran responsabilidad histórica de plasmar por escrito y transmitir a las generaciones futuras esas actitudes, esas vivencias, esos milagros, ese modo de vida de Isidro y de María, para que no se perdiera su memoria, para que sus figuras no se olvidaran y siempre estuvieran presentes de generación en generación, como gracias a Dios así ha sido. De este modo aparece ante nosotros Juan Diácono, casi contemporáneo de Isidro. Quizás fue un arcediano de la Almudena, o quizás de forma más certera se trataría de Fray Juan Gil de Zamora, franciscano y a la sazón secretario de Alfonso X el Sabio, quien pudo conocer de primera mano, incluso quizás todavía por testigos directos, toda la tradición oral referida a este santo. En el Museo de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena se conserva un manuscrito de hacia 1270, aproximadamente unos 100 años de su muerte, escrito en latín, con una primorosa caligrafía, que es conocido como el Códice de San Isidro, el Códice de Juan Diácono, la Vita Sancti Isidori. En él, el autor relata la vida y milagros del bienaventurado Isidro, gloriosísimo confesor de Jesucristo nuestro Señor. Un hombre ejemplar, de buen corazón y muy bondadoso con los más necesitados. Aun tratando casi de forma monográfica la figura del santo labrador, en un momento indica que, en compañía de su esposa, se puso a trabajar en un campo próximo a la villa, dando a Dios lo que es de Dios y con la debida fraternidad para su prójimo. En otro pasaje, el códice también se refiere a los esposos, indicando que formaban una familia cristiana de campesinos trabajadores, amando a Dios y a su prójimo, pues compartían sus bienes con los necesitados. Recordarán que anteriormente ya aludimos a esa preciosa descripción. Citemos ahora, aunque sean bastante conocidos, algunos datos biográficos de San Isidro. Isidro nace en Madrid en el siglo XI, hacia el año 1082, unos años antes de la conquista por Alfonso VI de la entonces capital hispánica, Toledo, en 1085. Fue un cristiano mozárabe que continuó durante la dominación musulmana profesando y practicando la fe católica, heredada de sus padres, que a su vez la recibieron en la época visigoda. Huyó de Madrid ya en el siglo XII
por la violenta incursión de los almorávides, llegando a Torrelaguna, a unos 60 kilómetros de Madrid, donde, por cierto, siglos después nacería el cardenal Cisneros. Allí conoció a María y se casaron. Tuvieron un hijo, Illán, protagonista del tan conocido Milagro del Pozo. Su vida fuera de un hombre sencillo y humilde, un pocero y agricultor, en una sociedad agraria medieval de enorme dureza. Un asalariado de la familia de los Vargas y un padre de familia que nos dejó como ejemplo a seguir su modelo de vida evangélico, de cristiano comprometido. Compatibilizó su vida de fe en oración permanente, con particular devoción a la Eucaristía y a la Virgen María, con el trabajo como medio de santificación y con la caridad mediante el amor y servicio a los más necesitados y al prójimo en general. Pues como dice el códice, fue cariñoso con los hombres. El códice de Juan Diácono alude e insiste a que compartía sus bienes con los necesitados, cuando indica Isidro siempre rebosaba misericordia en su corazón y nunca dejaba de dar limosna en la medida de sus posibilidades. Siendo hombre muy piadoso, en el códice se le califica como amante de Dios, reconocido como tal por sus contemporáneos, que ya en vida le aclaman como santo, junto a su esposa Santa María de la Cabeza, por su caridad ilimitada. Con frecuencia tuvo que soportar las burlas de algunos vecinos, pues cada día se levantaba muy de madrugada para no empezar el día de trabajo sin haber acudido a la iglesia y asistido a la Santa Misa. Y eso despertaba envidias. Isidro vivió, indica el códice, anteponiendo no lo temporal a lo espiritual, sino lo espiritual a lo temporal. Estamos ante un laico muy actual, incluso en el siglo XXI, que nos presenta su propio estilo de vida como imitador diligente de las Sagradas Escrituras, dice el códice, y que no es sino un auténtico mensaje evangélico, de fidelidad, de espíritu de trabajo y de gran caridad hacia sus paisanos más necesitados, a quienes en todo momento atendía. Y ello unido a una profunda devoción, adornada por su humildad y fortaleza ante las injusticias y envidias que, como hemos dicho, por su actuar recibía. Tampoco sabemos con certeza cuándo muere Isidro. Aproximadamente será entre 1130 o 1172. No es un tema pacífico para los biógrafos. La gran mayoría optan por 1172, pero ciertamente la bula de canonización que se firma en el siglo XVIII indica que fue en 1130. Y es cierto que por los estudios científicos realizados el pasado año sobre el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro, parece que la fecha se acerca más a esta que consta en la citada bula. Pero no nos equivocaremos si afirmamos que vivió entre los siglos XI y XII. Y que lo que es seguro es que fue sepultado en el cementerio de San Andrés, su parroquia, y que 40 años después de fallecer fue descubierto su cuerpo incorrupto, que se conservaba de forma milagrosa, aun habiendo estado enterrado en un terreno tremendamente húmedo y sin protección ni tratamiento alguno. La Iglesia celebra su festividad el 15 de mayo y la variada y muy diversa iconografía de este santo le presenta con unos atributos siempre relacionados con la agricultura: el arado, la guijada y las espigas de trigo. También es muy común ver a los pies de la imagen una yunta de bueyes arando, guiados por un ángel como boyero. En otras ocasiones aparece arrodillado en actitud orante, golpeando el suelo con su vara aguijado, haciendo brotar agua. ¿Cómo reconoció la Iglesia todas estas virtudes? Brevemente me referiré a los procesos de canonización de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador fue beatificado por Paulo V el 14 de junio de 1619, fijando la celebración de su fiesta el 15 de mayo. Con tal motivo se celebraron unos festejos que sirvieron además para inaugurar la remodelada Plaza Mayor de Madrid en 1620, reinando Felipe III. Ya en el reinado de Felipe IV, tras el correspondiente proceso, que recogió más de 400 milagros, fue canonizado solemnemente en el Vaticano por Gregorio XV, en una ceremonia oficial el 12 de marzo de 1622. Mañana, justo, se va a cumplir, se cerrará el cuarto centenario. Por eso estamos celebrando el cuarto centenario. Es en ese mismo acto de canonización
donde la Iglesia quiso unir a un sencillo agricultor y patrón de Madrid con otros 4 insignes santos: Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. La bula de canonización, Ragioni Congruit, la firmó Benedicto XIII el 4 de junio de 1724. San Isidro es patrón de Madrid desde 1212 y día de precepto en la capital de España desde 1621. El Papa, San Juan XXIII, extendió el patronazgo de San Isidro a los agricultores y campesinos españoles por bula Agricultura, dada en Roma el 16 de diciembre de 1960. Esta declaración sirvió para extender su culto a muchas localidades agrícolas, no solo de España, sino del mundo entero. Llegados a este punto es preciso destacar y poner en valor las 2 cosas que mejor tiene Madrid. En primer lugar, el sagrado cuerpo incorrupto de su patrón, que después de 37 años hemos tenido la oportunidad de nuevo de venerar en la exposición pública durante los días 21 al 29 del pasado mes de mayo. Pasaron por allí más de 100.000 personas. Y en segundo lugar, el Códice de Juan Diácono. Seguimos con la geografía sobre este santo madrileño y voy a tratar 2 temas. Uno sobre el Códice, profundizando un poquito sobre el Códice de Juan Diácono del siglo XIII como fuente documental, y también sobre sus biógrafos, que partiendo de ese códice se basan fundamentalmente en tradición oral. Sobre el Códice de Juan Diácono del siglo XIII, describe diversos milagros del santo en vida. Dice que era fuerte y diligente en el trabajo, a pesar de pasar gran parte del día orando, pues atendía primero a lo espiritual que a lo temporal. Lo que tampoco le impedía para mantener su casa, su familia e incluso realizar constantes obras de caridad. Eligió el trabajo de labrador. Se alaba su sabiduría y bondad para con los hombres y animales, su paciencia, humildad y sencillez y su completa confianza en Dios. Todos los días hacía un recorrido por las iglesias de la villa, terminando en San Andrés, desde donde partía hacia el campo. Juan Diácono dice que lo que le mueve a escribirlo son los milagros conocidos del santo, que le parecen prodigiosos y fidedignos, y que por incuria, negligencia, abandono o falta de cuidado nunca se han recogido por escrito y sufren el peligro del olvido. Por tanto, no es una típica biografía, sino una reseña de milagros realizados por su intercesión. Por eso faltan otra serie de datos concretos de tipo biográfico de los que adolece la obra. Juan Diácono relata 5 milagros que se le atribuyen en vida: el del molino, el de los ángeles arando a su lado, el del lobo mientras rezaba en la iglesia de la Magdalena, el de la olla en su casa para dar de comer al mendigo que acudía, y el de la multiplicación de alimentos en el banquete de la cofradía. Nada se alude ni al amo de las tierras, ni al nombre de su esposa, aunque es evidente que también sería caritativa, porque aparece en el milagro de la olla. De ella se dice que era legítima, que le ayudaba en el trabajo y que vivía, al igual que su hijo, al momento de la muerte de Isidro. Tampoco aparecen otros milagros importantes y con posterioridad famosos, como el del pozo en el que se cayó su hijo y se salvó, el del caballo del amo, la apertura de fuentes milagrosas, etc. En el Códice se relata sucintamente su muerte y entierro en el cementerio de San Andrés. Allí estuvo enterrado 40 años y en época de lluvias el agua arrastró la tierra y entró en la sepultura, pero no lo dañó. Consta que recibió los sacramentos al caer enfermo y después de aleccionar a su familia en el amor de Dios, habiendo repartido sus escasos bienes, murió santamente. Se alude a que tras 40 años apareció a los vecinos de la villa, pidiendo que le trasladaran a una tumba más digna en el interior de la iglesia. Encontraron su cuerpo intacto y la mortaja entera, despidiendo un suave olor a incienso. Con gran alegría lo trasladaron al interior del templo, a un sepulcro de piedra. En la traslación cabe destacar la santidad de su siervo. Dios realizó el prodigio de que tocaron solas las campanas de San Andrés y varios enfermos curaron
al tocar la tierra del sepulcro vacío en el cementerio, por lo que ante todos quedó garantizada su santidad y se le daba el título de santo sin la autorización eclesiástica. Nos recuerda la aclamación de santo súbito que en la plaza de San Pedro realizaba el pueblo en las exequias de Juan Pablo II, que todos recordamos. Muchos otros detalles eran desconocidos, dado que solo se trataba de un simple labrador a sueldo. Interesaban mucho más los hechos milagrosos que otros datos menos relevantes para el pueblo, pues los datos de su vida estaban en boca de todos, eran de todos conocidos, y eran los milagros los que el autor quería dejar patentes. En el códice se alude a que en la traslación del cuerpo al interior del templo no hubo consentimiento eclesiástico y que se realizó por consenso popular, si bien era necesaria una autoridad eclesiástica en la traslación, pues en el rito antiguo de canonización, para el que no era necesario consentimiento de Roma y por el que se canonizaron muchos santos populares en la época antigua de la Iglesia, sí exigía esa presencia. En el códice queda claro que el clero estuvo de acuerdo con introducir a San Isidro en la Iglesia, pero quizás no hubo esa supervisión oficial necesaria. Sin ese requisito no se podían celebrar misas y oficios en su honor. La fama de santidad se debió extender con fuerza. Muchos peregrinos, ofrendas, etc., por lo que tampoco había demasiadas protestas. Al igual que cuando Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, casi 40 años, volvió del Cuarto Concilio Lateranense en 1215, donde se prohibió expresamente este tipo de canonizaciones sin el consentimiento de Roma, él sigue sin impedir el culto a San Isidro. En consecuencia, el culto no sufrió impedimentos por la Iglesia, si bien hubo visitadores que prohibieron abrir el sepulcro y mostrar sus reliquias porque era poco legal mientras la canonización no finalizara, y esto ocurrió durante el siglo XVI. Segundo apartado de la geografía, hemos visto el códice, sobre sus biógrafos, que es un tema interesantísimo. Alonso de Villegas, en 1592, le dedica una hagiografía completa, considerada la primera que se realiza de San Isidro por separado, y sería fielmente seguido por Jaime Bleda, que fue el primer cronista de principios del XVII, y sobre el que se basan todos los posteriores. Villegas traduce por vez primera del latín al castellano el códice de Juan Diácono. Dice que Dios ha permitido que hechos importantes de la vida de San Isidro lleguen por tradición, ya que no constan en el códice. Bleda excusa a Juan Diácono de esa falta de detalles históricos, considerando que escribía para gente que ya conocía esos pormenores, sin ser necesario repetirlos. Villegas alude a que el hecho de estar su cuerpo junto al altar mayor, en un arca en el que se representan sus milagros, significa que se le canonizó al modo antiguo, por el consentimiento de un prelado y no de Roma. Las visitas de innumerable clero, arzobispos, etc., y que en el altar colocaban velas, lámparas, era suficiente para reconocer su santidad por parte de la Iglesia, porque Dios no permitiría que el engaño durase tanto tiempo. Eso también motivó el solicitar posteriormente la canonización oficial de Roma. En las biografías de Jaime Bleda y Jerónimo Quintana se alude a que muchos de los nuevos prodigios, con base de tradición oral, se aceptaron como veraces en el proceso de canonización. Es cierto que en Bleda y Quintana se aprecia mucha fantasía y adorno, dado que escriben poco después de la canonización, momento de gran alegría y euforia en Madrid, pues todo parecía poco para engrandecer a su patrón y nuevo santo oficial. En 1886, Fidel Fita también traduce y comenta el códice. Es él quien lo atribuye a Juan Gil de Zamora. Obviamente el códice, como digo, es el lugar común de todos los biógrafos. Podemos seguir afirmando que no hay duda de que la figura del laico San Isidro destaca como pocas por su gran sencillez y humildad, y por su inmenso amor a Dios, a los demás y a la naturaleza. Además, es enormemente sorprendente que haya tenido tan gran difusión en el mundo, careciendo del aparato oficial de la Iglesia. Para difundir y extender su memoria, tan solo son los misioneros quienes lo difunden en lugares tan lejanos como en Asia, como en Iberoamérica, o como en el norte y este de Europa,
por ejemplo, en las repúblicas bálticas. La faceta taumatúrgica del santo, avalada por las numerosas curaciones, hizo que pronto se extendiera la devoción hacia él. En el mundo medieval su sepulcro adquiere casi rango de un objeto o talismán, pues es accesible a fieles, es cercano, para proyectar en ellos profundos sentimientos religiosos y poder recibir los favores implorados. Deseo destacar especialmente que el bajo origen social, un agricultor, un campesino, un pocero, del madrileño Isidro, que generaba indiferencia de la Iglesia, precisamente será un elemento fundamental en la historia de su culto y de sus fiestas, y nunca fue impedimento por parte del pueblo, de la nobleza y de la corona, para también abrazar con entusiasmo su culto. En el pueblo, desde el siglo XII, siempre se ha mantenido su recuerdo como aquel hombre bueno, mirado por Dios, que ya en vida hacía milagros, hechos extraordinarios, y que muere en honor de santidad. El humilde Isidro, que vivió pobremente ayudando a los demás, ha conseguido, por mérito propio, ser uno de los santos más conocidos y venerados en todo el mundo, y no solo por los campesinos, agricultores y labradores que lo tienen por patrono, sino por los nobles y reyes de toda época. Y eso, sin duda, se debe a la simpatía y respeto que producen su sencillez y bondad. A lo largo de la historia, la devoción por San Isidro ha unido a reyes y al pueblo llano, pueblo que, como he aludido, ya le proclamó santo en vida, y más tras su muerte. Se puede afirmar, pues, está documentado de forma histórica, que muchos de los reyes de España, de todas las dinastías reinantes, Borgoña, Trastámara, Habsburgo, Borbones, han sido sus fieles devotos. Sigo aquí un magnífico libro que encontré hace años en la Biblioteca Nacional, bosquejo histórico de las piadosas visitas hechas por varios monarcas y personas reales al glorioso cuerpo de San Isidro y preciosos restos de Santa María de la Cabeza, de Enrique Castillo de Alba, de 1868. Y de él les extraigo brevemente para probar lo anteriormente dicho. Desde el propio Alfonso VIII, que según la tradición fue el que tras regresar victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, reconoció en el cuerpo incorrupto del santo al pastor que antes de la lucha les indicó una vereda desconocida por la que podrían sorprender a los musulmanes. También Enrique I de Castilla, Alfonso IX, su esposa doña Berenguela y su hijo Fernando III el Santo, Enrique II de Trastámara y su esposa doña Juana Manuel, la que le arrancó el brazo izquierdo al santo y que desde entonces está sujeto al otro con una cinta. Enrique IV, los reyes católicos que le visitaron con frecuencia al venir a Madrid, pues se hospedaban en la casa de los Laso de Castilla, muy cerca de San Andrés. Una dama de la reina Isabel también le arrancó un dedo del pie al santo. El emperador Carlos I y la emperatriz Isabel, quien manda construir la ermita de San Isidro. Su hija emperatriz doña María fue la fundadora en 1603, curiosamente, del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid, hoy Real Colegiata de San Isidro. Felipe II, que junto al pueblo madrileño y a los regidores del ayuntamiento, fue el gran impulsor, por el gran poder que tenía en el mundo, encargando las gestiones de esa difícil tarea al duque de Sesa y al dominico Fray Domingo de Mendoza, para que realizara el proceso de canonización y todos los requisitos formales en Roma. Este último fue el promotor directo de las dos obras más importantes de San Isidro desde el Códice de Juan Diácono: la vida de San Isidro del sacerdote toledano Alonso de Villegas, que me he referido, de 1592, y el Isidro de Lope de Vega y Carpio, de 1599, un poema épico en el que se amalgama la vida del santo con la crónica de Madrid. Felipe III y Felipe IV, en cuyos reinados, como antes he comentado, se produjo la beatificación en 1619 y en 1622 la canonización de San Isidro. Carlos II y doña María Luisa de Orleans, su primera esposa, y también doña María Ana de Neoburgo, su segunda esposa, la que regala en 1622 el arca con filigrana de plata
donde se halla actualmente el sagrado cuerpo incorrupto del patrón de Madrid. Felipe V y su esposa doña Isabel de Farnesio, Fernando VI y su esposa doña Bárbara de Braganza. Precisamente el rey Fernando VI es quien aprobó las constituciones de la Congregación de Seculares Naturales de Madrid de San Isidro, declarándola de patronato real, y se nombra a él, por Real Decreto de 12 de agosto de 1751, hermano mayor perpetuo por sí y por los señores reyes sus sucesores. Carlos III y su esposa doña María Amalia de Sajonia. Durante su reinado, el 4 de febrero de 1769, el cuerpo incorrupto de San Isidro fue trasladado junto a las reliquias de Santa María de la Cabeza a la entonces Real Iglesia de San Isidro de Madrid, que posteriormente fue durante 109 años la Catedral de San Isidro de Madrid y es hoy la Real Colegiata de San Isidro. Fernando VII, que colocó en el arca sobre el cuerpo del santo una tela tisú impresionante con el escudo de Madrid bordado, figurando alrededor su nombre y la fecha de 16 de septiembre de 1808. Y su esposa doña María Cristina de Borbón dos Sicilias, que donó el lienzo sepulcral que actualmente sigue recubriendo su cuerpo y en el que figuran bordadas sus iniciales y el año 1846. En el libro de Reyes, que poseemos en la Real Congregación de San Isidro, de Naturales de Madrid, y que se abrió en el siglo XX, constan las firmas de Su Majestad el Rey Alfonso XIII y las de los entonces príncipes de España en 1974, don Juan Carlos y doña Sofía. San Isidro, un madrileño medieval que sigue evangelizando el mundo. Sin género de duda alguno, podemos decir que San Isidro y Santa María de la Cabeza hoy nos siguen evangelizando. Es decir, que siguen siendo hoy día un modelo a imitar. Pues su ejemplo de vida es absolutamente actual. Esa vida que ya en su tiempo suscitó admiración y veneración por sus virtudes no usuales, lo que les llevó a ser considerados santos en vida. Son modelos y estímulos para nosotros porque nos siguen interpelando. Por tanto, siendo unas personas absolutamente normales, que vivieron, se movieron, conversaron, actuaron y seguro que también a veces pecaron, su testimonio de vida todavía sigue siendo para nosotros un modelo de cristianos, un modelo de caridad, un modelo de trabajadores y un modelo de matrimonio y familia ejemplar. Estamos en condiciones de afirmar que Isidro y María fueron evangelizados en sus respectivas familias, pues eran mozárabes, y también de que evangelizaron ellos en vida, pues su modo de actuar se caracterizó por acoger sinceramente el Evangelio. Isidro fue un laico comprometido que participó en la vida y en la misión de la Iglesia, que aún en aquellos tiempos medievales era la misma, una de cuyas principales misiones era la acción evangelizadora. Conocemos por las obras que ejercieron San Isidro y Santa María de la Cabeza esa vocación evangelizadora, propia de todo bautizado, y que lo hicieron desde su condición de seglares en el trabajo y en su iglesia doméstica de la familia. Y ello no sin encontrarse en ocasiones con obstáculos, pues Isidro tuvo que soportar burlas y envidias producto de su bondad y de ser un hombre en el que se notaba claramente que recibía la ayuda sobrenatural. Y también podemos afirmar que siguen evangelizando, como digo, a través de la herencia y modelo de vida que nos dejaron. Pues hoy se encuentran por miles los devotos que los tienen como protectores, como patronos y como intercesores ante el Señor, sin olvidar los cientos de hermandades y asociaciones que, guardando su memoria, tratan también de cómo ellos llevar una vida santa. Y como ejemplo, puedo proponer a la Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro, en Naturales de Madrid, que me honro presidir, como una asociación de devotos de tradición histórica secular que siempre, a pesar de nuestras limitaciones, que no son pocas, ha promovido y promueve la evangelización, continuando de alguna manera la tarea emprendida por nuestros santos en vida. Una de las principales actividades de esta Real Congregación es la de mantener contacto y acoger a las numerosas hermandades de San Isidro de muy diferentes lugares, que en peregrinación se acercan hasta la Real Colegiata de San Isidro, a orar ante el sagrado cuerpo incorrupto del Santo Labrador y las reliquias de su santa esposa, Santa María de la Cabeza, que allí se conservan, y no solo en este año santo.
Por tanto, esta Real Congregación ha sido a lo largo de la historia como un lazo que ha ido uniendo siglo tras siglo a gentes de muy diverso estado y condición, dentro de un mismo ideal religioso, al calor de la misma fe y con una misma devoción por este matrimonio de santos. Este espíritu de misión, de apostolado y de evangelización ha llevado a la Real Congregación a fundar en Kenia varios grupos. En 2009 el de San Isidro en Manyata y en 2013 el de Santa María de la Cabeza en Camuña, parroquia de Miguni, diócesis de Machacos, en el distrito de Mabala, ambos inscritos en el Ministerio de Género, Infancia y Desarrollo Social de Kenia. Durante este tiempo, gracias a Dios, y siempre con la ayuda e inspiración de nuestro patrón, hemos desarrollado numerosos proyectos que continúan creando un clima de hermandad para desarrollar mejor humanamente a sus habitantes y situación social que era de extrema pobreza. Pues bien, al tener ahora mayor conocimiento de estos santos, de este matrimonio de santos, hemos de dejarnos evangelizar por ellos, por su ejemplo, por su modo de vida evangélico. Los creyentes hemos de catequizar utilizando su ejemplo, para no contentarnos con una vida mediocre, con una religiosidad superficial y una espiritualidad de mínimos, pues todos, igual que ellos, estamos llamados a la santidad, sea cual fuere el lugar que tengamos en la Iglesia, y consigamos con su ayuda ordenar nuestras realidades temporales según el Evangelio de Cristo. San Isidro y Santa María de la Cabeza nos han precedido como grandes testigos, dejando huellas bien visibles en el mundo. Hoy debemos imitarles y proponerles frente a todos como esos grandes santos que nos pueden enseñar, si les dejamos y abrimos nuestro corazón, el camino de la santidad que ellos culminaron. Si bien todos los santos son iguales, estos son como más nuestros, más cercanos. Comento ya la parte última de la conferencia, que es uniendo lo religioso y lo profano. No hay duda de que el patrón de Madrid es uno de los santos más conocido, popular y querido. Desde la Real Congregación queremos destacar que, como es obvio, el origen primario de las fiestas de San Isidro se halla en la comunidad, por un sentimiento puramente religioso y popular. Al celebrar la santidad de un madrileño laico, un santo del pueblo, un santo universal. Pero ciertamente, partiendo de este origen, es incuestionable que a través de los siglos estas fiestas arraigan y se adentran en la historia y tradiciones de los pueblos, y que a lo largo del tiempo adquieren un marcado carácter popular y comunitario para formar parte de su patrimonio. Por tanto, es fe y cultura, religiosidad popular, tradiciones populares, cultura popular, en definitiva, etnografía y patrimonio cultural. Y esto convendrán conmigo en que no sucede con todos los santos. Es evidente que ante la figura de San Isidro Labrador no solo estamos ante un santo de la Iglesia Católica, sino que, como digo, también forma parte de un patrimonio, de la tradición y cultura, en primer lugar, de su pueblo, este Madrid donde nació hace más de 900 años, y por extensión también de España y del mundo, debido a su patronazgo sobre el sector primario de la agricultura. San Isidro, un pocero y humilde labrador asalariado medieval, está profundamente arraigado en la historia, en la devoción popular y en las tradiciones de la ciudad de Madrid, sin olvidar la referencia constante a la íntima relación del santo con la agricultura y los labradores. Y resulta que, como digo, hoy todavía sigue siendo un fenómeno religioso, social, cultural y tradicional a nivel mundial, metido de lleno en las culturas, creencias, tradiciones y valores de los diferentes pueblos y localidades de España y del mundo entero, que, recordando su memoria, como en Madrid, lo celebran y festejan de modos muy diversos, como su patrón. Por ejemplo, en las diferentes parroquias de los pueblos de España, ¿qué imágenes de santos se repiten con asiduidad? Yo creo que sin duda, después quizá seguida por la del apóstol Santiago, es la imagen de San Isidro Labrador con sus bueyes arando.
Es un hecho incuestionable que por la festividad del 15 de mayo, en casi todos los pueblos con tradición y economía agraria, se celebran festejos religiosos en honor a San Isidro Labrador con Eucaristía y procesión, unidos a otros también de carácter civil, donde las asociaciones agrarias o los propios ayuntamientos organizan los más variados festejos. En nuestra congregación tenemos contacto con más de 500 hermandades y asociaciones de San Isidro y Santa María de la Cabeza, y también de España y del extranjero. Y esto entronca con la denominada piedad popular, a la que el Papa Francisco se refiere en Evangelii Gaudium, indicando que las expresiones de piedad popular tienen mucho que enseñarnos, son un lugar teológico y antropológico al que prestar atención pensando en la evangelización. Porque el pueblo es creador de cultura e historia, sistemas sociales de convivencia, como el lenguaje, el arte, el folclore, y la Iglesia, como sacramento universal de salvación, entrelaza lo humano y lo divino. Numerosas localidades de España y del mundo entero se encuentran bajo su patronazgo, y la tradición de sus fiestas populares y patronales convocan a cientos de miles de personas. En Madrid y en numerosas localidades madrileñas se celebran romerías, la más emblemática, la de la Pradera del Santo, junto a su ermita, multitud de actos castizos y populares, los actos religiosos oficiales en la Real Colegiata, donde se halla su sepulcro, la procesión por el Madrid castizo, la mayor feria taurina del mundo, y todo con el denominador común de festejar a San Isidro, para honrar su memoria, no solo por su figura ejemplar a imitar, sino también por todo lo que de positivo acarrea para nuestra querida ciudad y comunidad. Es preciso destacar que en Madrid la celebración de las fiestas de San Isidro a través de los siglos, además de lo propiamente religioso, ha generado una enorme originalidad y diversidad en sus diferentes actos y manifestaciones propias, tales como en el casticismo, lo típico de Madrid, con numerosas expresiones, tales como la literatura, el Isidro de Lope de Vega, el Mayo y los Isidros de Benito Pérez Galdós, en la pintura, Goya pinta en 1788 las fiestas de la Pradera de San Isidro, en la música y en el folclore, el chotis, en la época de Isabel II, baile en pareja y con el organillo, en la vestimenta, los chulapos, chisperos, los manolos, los isidros, los majos, en la gastronomía, la limonada y las rosquillas del santo, las listas de la tía Javiera, las tontas que luego se arreglan y son las francesas por idea de Bárbara de Braganza y las de Santa Clara. En los actos lúdicos, las verbenas y las kermeses. En los toros, con 34 corridas en la feria más importante del mundo, etcétera, etcétera. Todo bajo el denominador de San Isidro Labrador. Fuera de Madrid encontramos también romerías. Solo en España hay 8 declaradas de interés regional. Eventos y celebraciones civiles y religiosas, bendiciones de campos el 15 de mayo, los encuentros anuales de hermandades de San Isidro desde el 2006, en alguna localidad española con gran arraigo en su devoción. En el año 2011 lo celebramos en Madrid, aquí lo organizamos, y ya vamos ahora, este año, por la 16ª edición que, si Dios quiere, al mes que viene celebraremos en Sabiote, provincia de Jaén. También expresiones folclóricas y culturales, como los danzantes de San Isidro de Fuente Toja, provincia de Córdoba, que datan del medioevo. Numerosas cooperativas y bodegas que llevan su nombre, al igual que cientos de agrupaciones, peñas, hermandades y asociaciones de ciudadanos que se encargan de organizar los festejos. Del mismo modo, en el extranjero hay innumerables localidades con hermandades y asociaciones con las que mantenemos relación, especialmente en América, en Asia, en Europa, en donde se celebran las fiestas de San Isidro Labrador con enorme fervor y un marcado tipismo y sabor popular. San Isidro es un santo atípico, que sirve de puente entre el campo y la ciudad. En él se unen, como en pocos santos, valores religiosos, históricos, simbólicos, culturales y artísticos. Por ello insisto en que estamos ante un santo muy popular, muy cercano y muy querido por el pueblo. ¿Cómo finalizar esta conferencia sin aludir
a que en el pasado año, con motivo del 4º centenario de la canonización del santo, la Real Congregación de San Isidro propuso al señor cardenal solicitar a Roma la concesión del primer año santo jubilar de San Isidro. También propuso, después de 37 años, una exposición pública de su sagrado cuerpo incorrupto e incluso aprovechar para realizar un estudio científico del mismo, teniendo la satisfacción de que todo ello fue autorizado y por ello estamos muy agradecidos al Papa Francisco. Deseábamos que la celebración de esta efeméride fuera un gran momento pastoral para la Archidiócesis de Madrid, procurando el mayor provecho espiritual de este tiempo de gracia que se nos ha concedido. Queríamos compartir con todos la inmensa gracia que supone conservar aquí en Madrid el sagrado cuerpo incorrupto de nuestro querido patrón. Por ello, con entusiasmo, os invito a todos, si es que todavía no lo habéis hecho, a peregrinar a la Real Colegiata de San Isidro para venerar su sepulcro y ganar la indulgencia plenaria en este año santo jubilar, conmemorando el 4º centenario de su canonización. Ya que es preciso tener en cuenta en nuestra vida y en nuestra misión de testigos de Cristo a un hombre tan sencillo y humilde que ha dejado una huella tan honda en tantas y tantas personas de Madrid, de España y del mundo, que a lo largo de los siglos han sido y son sus fieles devotos. Concluyo con el convencimiento de que he podido probarles que San Isidro y Santa María de la Cabeza todavía evangelizan, y el recuerdo de los valores y virtudes que practicaron. Hoy nos debe servir a todos como modelo de vida cristiana. Lo que significa que, gracias a Dios, nos siguen evangelizando, y buena prueba de ello es este acto eclesial y cultural que ahora celebramos. Pido al Señor que San Isidro y Santa María de la Cabeza, unidos a nuestra patrona la Virgen de la Almudena, sigan intercediendo ante Él por nosotros, para que sigamos un modelo de vida de santidad, que intercedan por sus paisanos, por su Madrid, por los millones de devotos dispersos por el mundo entero, por los cientos de pueblos de economía agraria y de labradores que también le tienen como patrono, para que no deje de enviar a los campos la lluvia, una lluvia buena, que nutra la tierra y que sea beneficiosa. Y también pido para que no se olviden de interceder por las familias y por los matrimonios. Y en estas peticiones no puedo dejar de recordar a todos los muertos y afectados por la injusta y cruel guerra de Ucrania. E igualmente me es imposible dejar de recordar a los miles y miles de fallecidos y afectados por la dramática pandemia. Para todos ellos, mi emocionado recuerdo y homenaje. Muchas gracias y viva San Isidro. Muchísimas gracias, don Luis Manuel Velasco, presidente de la Real Congregación de San Isidro, naturales de Madrid. Y como él ha dicho, si queréis ganaros el jubileo, tenemos prevista en el siguiente trimestre hacer una visita a San Isidro. A lo mismo que hemos organizado desde la parroquia, la ruta de San Isidro, que ya hemos puesto en el programa. Entonces, bueno, pues estamos emplazados a que él nos reciba allí también, ¿vale? O sea, va a ser nuestro guía personal. Llevamos atendidas más de 500 grupos y hacemos unas pequeñas rutas isidriles a quien lo pide, unas pequeñas rutas sencillas, pero bueno, partiendo de San Andrés. Ahora no podemos entrar en San Andrés, que es una joya, ese edificio es de Felipe IV y fue motivo de la canonización. Y luego vamos por el Museo de San Isidro, que es donde dice la tradición que falleció. Después pasamos a la Capilla de la Cuadra de San Isidro, que algunos la conocerán, pero la mayoría no. Y lugar arqueológico importante. Y luego ya pues culminamos en la Real Colegiata, pues con una Eucaristía y pasando por su sepulcro.
Muy bien, pues quedaremos en los días esto y ya vemos. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, alguna cuestión, pues nos ha dicho todo. Preguntar. Pero bueno, es un pozo sin fondo también, es un pozo sin fondo. ¿Sí? ¿Sí? Buen estado estupendo. Muchas gracias. ¿En qué año fue canonizado? 1622. 1622. 622. Bien. ¿Todavía no era patrono de Madrid? Sí, lo era. Era patrono Sí. sin canonizar. Eso es, justamente. La historia de San Isidro ha ido muy separada. Él ha sido muy importante antes de la canonización oficial en Madrid. Ya era patrono, ya tenía, en fin, ya en la beatificación tenía, como he dicho, tenía misa el día 15 de mayo, en fin, en la beatificación que fue en 1619. Pero en 1622 simplemente vino a cumplir un requisito formal, por así decirlo, que ya requería la Iglesia Católica para oficialmente declararle santo. Pero era santo popular. Cuando apareció su Sagrado Cuerpo Incorrupto, todos, que algunos todavía le recordaban, porque fue 40 años después de su muerte, ya lo tenían por santo, lo tenían santo en vida, por cómo era. O sea que realmente fue casi, yo diría, un requisito formal y jurídico, canónico, para dar ese reconocimiento. Tenemos aquí la memoria en San Ginés. Lo que pasa es que yo la he recibido, no sé hasta qué punto usted tiene más información. Aquí tenemos una capilla, la capilla de los Barrio Nuevo, donde tenemos un busto impresionante de don García de Barrio Nuevo, que intervino muy como importante uno de los próceres que motivó el que se pusiera culmen al proceso de canonización en ese día tan glorioso para la Iglesia española. Él era del Concejo de Madrid y fue una de las personas que realmente estaban llevando el proceso. He comentado a Fray Domingo de Mendoza, fue uno de los más importantes que designó Felipe II, pero posteriormente se fueron cumpliendo pues todos esos requisitos y Barrio Nuevo fue uno de los más importantes también que intervino. Una de las cosas que me gustaría, hemos visto, digamos, todo el pasado, el presente, ¿cómo ves el futuro? Y aquí, ¿qué nos invitarías en la diócesis de Madrid? Evidentemente este año jubilar ha sido, pues que yo creo que un gran aldabonazo para pues poner de manifiesto, ¿no?, todo lo que supone San Isidro y demás, pero para las nuevas generaciones, ¿no?, a quienes tenemos que transmitir esta devoción, todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parecería? Es una pregunta que no sé si es políticamente correcto o decir lo que opino. Ya como tengo poco pelo y blanco, voy a ser bastante sincero. Porque creo que es lo más práctico y lo que realmente es importante. Lo que nos ayuda. Yo creo que Madrid desaprovecha a San Isidro. Y cuando digo Madrid me estoy refiriendo fundamentalmente, yo soy persona de Iglesia, fundamentalmente a la Iglesia. Desaprovecha a un santo, a un patrón, donde tiene unos recursos infinitos. Yo creo que no hay ningún sacerdote que en una homilía, con cualquier tipo de exégesis de cualquier evangelio que le toque, no pueda sacar algo referido a San Isidro. Es decir, que en Pisuerga pueden pasar por Valladolid sin duda alguna. Entonces, como también soy persona de empresa, pues diría que eso nosotros lo denominamos desaprovechamiento de recursos propios. Y esa es mi opinión. Tenemos un santo del pueblo. ¿A quién le tiene que llegar la Iglesia? Al pueblo. ¿A quién tiene que evangelizar? Al pueblo. No a los teólogos, al pueblo. Y es un santo que cala en el pueblo. Porque es un santo normal y corriente como cualquiera de nosotros. Un hombre normal, con su profesión, un hombre asalariado, casado con una señora y con un hijo, que tiene un hijo, que además es caritativo porque se conmueve cuando ve una persona necesitada. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es decir,
Yo creo que es un santo. Bueno, estoy, como madrileño que soy, me encanta que Madrid, siendo una ciudad tan cosmopolita, tan europea, una ciudad tan importante en Europa y en el mundo, tenga como patrón a un labrador. A mí me encanta. Un labrador bueno, un labrador del que ahora estamos hablando, y un labrador del que sus virtudes, ¿por qué no las seguimos nosotros? Es decir, si me dicen, oye, tienes que parecerte a San Gregorio Magno. Eso sí, era muy importante, escribía mucho, sí, ya. Pero no, es que tienes que ser un hombre de devoción por la Eucaristía, de oración, de querer mucho a la Santísima Virgen, de amor a la familia, de ser buen padre, de si ves un necesitado cuando pasas por la Plaza Mayor, que te conmueva como mínimo por dentro y que seas un hombre de trabajo y que como el trabajo te sirva para santificarte, pero que antes de santificarte del trabajo le pidas al Señor ayuda, porque no vamos a parecernos en eso. Eso no es lo que ¿no? Eso no es hacer un tratado de teología, es una cosa absolutamente normal, evangélica. Por tanto, yo lo que creo es que no se deberían de buscar muchas cosas en Madrid porque lo tenemos en casa. Hay pocos sitios, yo, en fin, saben aquí porque vamos mucho y me acompañan casi siempre. En la congregación visitamos innumerables lugares de toda España y tal. Nos darían muchas lecciones de cómo utilizan ellos a San Isidro y cómo, es decir, no somos los más fervorosos, ¿eh? Tenemos la inmensa gracia de tener el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro, eso sí, pero no somos los más fervorosos. Es decir, yo creo que aquí se podría aprovechar enormemente con unas catequesis espectaculares, fáciles y pedagógicas para el pueblo, solo con las virtudes de San Isidro, sin atender a grandes proyectos que van a culminar en complicados libros. No, lo tenemos en casa. Y es un evangelio práctico. No hay más que elaborar, coger cómo era la vida de él, esos cuatro pilares en los que basaba su vida. Solamente con eso se desarrolla y lo entiende todo el mundo. Por eso, precisamente, es un santo con tanto arraigo popular. Es por eso, porque le ven como uno, si es que me veo como él, con la diferencia enorme, claro, él es santo. Pero es que le ves como, es que es un trabajador, es un hombre casado. Por eso realmente cala. Por eso yo creo que desaprovechamos, de siempre ha sido. También es cierto que a lo largo de la historia, por eso he dicho que fundamentalmente ha sido la corona y el pueblo. ¿Por qué? Pues porque Madrid ha sido diócesis hace 4 días, 1885, en el siglo XIX. Cuando estamos hablando de Toledo, estamos hablando de diócesis antiquísimas. Madrid no tenía obispo. Madrid tenía un clero secular, y luego, precisamente por San Isidro, hubo otro tipo de clero, unos canónigos que vinieron cuando ya los reyes se iban implantando aquí. Los reyes aquí mandaban muchísimo a nivel eclesiástico, muchísimo. Todo prácticamente, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, todos son edificios que hacen religiosos, los hacen ellos. ¿Y qué piden a Toledo? Que traigan clero propio, pero ya clero que va a ser de patronato real. Entonces viene un clero más cualificado, mucho más formado, y por eso había tantos problemas en Madrid en el clero. Eso está documentadísimo ahí para hacer 20 tesis. Bueno, no se podía ni ver entre el clero secular y el clero real. Entonces, es un santo que entra muy bien en el pueblo y los reyes se quedan pasmados porque claro, es una época distinta, pero se les presenta el cuerpo incorrupto de una persona donde se habla de él maravillas, donde algunos lo tienen muy cercano por la tradición oral o por propias vivencias, Alfonso VIII, por ejemplo, y dicen, pero claro, a mí me decían los antropólogos, yo les preguntaba, ¿qué restos humanos quedan en Madrid? Pero es que no queda
no del 12 como es él, ni del 16, ni del 17, ni del 18 no queda. O sea, es una cosa extraordinaria. Pues claro, los reyes se quedaron alucinados con el tema. Entonces, por eso apoyaban tanto. Luego ya también era una época diferente donde los milagros ocurrían. Si hay 400 milagros designados en los procesos de canonización, que yo, un servidor, ha tenido la suerte inmensa, gracias a San Isidro, de poderlo analizar en el Archivo Secreto Vaticano, 4 tomos que no cabían en esta mesa, los remisoriales y los compulsoriales del proceso, más de 400 milagros, y ahora para algunos santos está, a ver si encontramos un milagro, a ver si sale un milagro, más de 400 milagros. ¿Qué quiere decir? Que todos los testigos mentían. Está Lope de Vega, he visto la firma de Lope de Vega como testigo en el proceso de la canonización de San Isidro, de Lope de Vega. Pues son personas que han recibido, también hace falta dónde ponemos el listón. A mí me ha hecho muchos milagros San Isidro, muchos. Entonces, a lo mejor soy un poco facilón para los milagros. Pero es que sé que eran cosas extraordinarias, que no era normal. Entonces, bueno, pues todos vivimos situaciones, no hace falta poner el listón muy alto. Y esto, con lo difícil que era, estos aplausos yo no me los merezco. Esto es por San Isidro, claramente. Si yo vengo a hablar de San Isidro, que me ha estudiado en Rubio, claro, llevo muchos años, pero es San Isidro realmente, el que está aquí presente en Madrid y el que nos sigue apoyando, y el que sigue apoyando a los agricultores, a tal. Hay cientos, millones de personas. Créanme que, por ejemplo, esta semana he escrito yo así 4 cartas importantes. Han sido una a Filipinas, otra a Benín, otra a Bolaños de Calatrava y otra aquí a Madrid. Bueno, fíjese, los lugares están diferentes. Bueno, en Filipinas, hablando con el señor Nuncio, con el señor Bernardito Auza, me dice, es que no te puedes imaginar la devoción que hay en Filipinas por San Isidro. Dice, hay obispos que tienen 5 parroquias de San Isidro. ¿No? Que me digan alguno con 5 parroquias de San Isidro. Dice, el día 15 de mayo no saben lo que hacer. Claro, se tienen que hacer un cuadrante. Dicho por el Nuncio. La devoción que hay por San Isidro, el primer santuario que hay de San Isidro no está en Madrid, está en Filipinas. Por un lado, un santuario. Es decir, en Madrid no ha pedido nunca crear un santuario por San Isidro. Y su patria chica, pero también es verdad que una fase evangélica de Cristo es que nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, esto es un poco... Yo puedo estar hablando hacia esta... La pregunta era esta, y mi opinión personal es que lo tenemos desaprovechado. Y mi opinión personal es que ahí hay un recurso enorme y sencillo para catequizar al pueblo, sin duda. Queda dicho. Le tomo la palabra y entonces el recurso que tenemos vamos a hacer una visita con él. Muy bien, muy bien. Es el primer recurso que vamos a tener, Muy vamos bien. a aprovechar. Pues he podido venir de milagro, esta semana está mal. Sí, por eso. Soy hija de don Antonio. Sí. Ahí está. Pues eso, hay que ser facilón para los milagros. Si yo estaba comprometido y tenía esa responsabilidad y pues bueno, pues también podría haber sido que no. Pues ha sido así. Pues para mí es una cosa muy importante. Yo no sabía mujer que he estado negro todo el día con la vez que no se me vaya la voz, que hay que dejarlo bien alto. Bueno, pues le volvemos a dar las gracias. Muchísimas gracias, Ha sido un placer. Luis Manuel Velasco. Y...